video que están a punto de ver puede ser sensible para algunas personas. El hombre que estás viendo en pantalla se llama César Neftali. Él está a punto de revelarnos las cosas más inhumanas, repugnantes y perturbadoras que existen en una secta satánica. Cuando yo llegué a este lugar, yo pensaba que era el único que estaba en esta casa, que yo no sabía que era una secta satánica. Cuando llego, recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad. Y todos me dan una bienvenida y me dicen, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados, y todos estaban ahí, todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije, yo no soy el único, somos muchos. Entonces entré, convivimos un rato con sándwiches y muchas cosas, y pues dijeron, ahora sí, bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo, y recuerdo que habían 3 cuevas, y en una de esas cuevas entramos y había una mesa muy grande, redonda, con muchos símbolos que yo no desconocía, después supe, eran satánicos, y recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron, me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos y de mis muñecas con unos grilletes, con cadenas. Entonces trajeron varios animales, fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos, y trajeron especialmente niños en el cual fueron sacrificados y toda la sangre seguía siendo batida sobre mi cuerpo. A ver, permíteme un segundo y déjame interrumpirte. Hablas de niños. ¿Niños de qué edad? Pues eran de 10. Bebés recién nacidos. ¿Y viste tú que sacrificaron a esos bebés? Sí, yo lo vi porque lo pusieron arriba de mi cuerpo, y con una daga fue abierto y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo. Y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre como parte del ritual, y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer, darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo. Por eso hay que cuidar mucho a los Digamos niños. que de alguna manera, casi blasfemando, sería la representación. Por eso de lo cuando que se fue la roban los última niños, cena. Exactamente. se los Ahí llevan a hace estos la cena, lugares. pero para Satanás, Qué barbaridad. pero con el corazón de un niño. Este tipo de situaciones de asesinatos de niños, es decir, aquí estamos hablando de una serie de elementos muy importantes. Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de utilización de drogas, estamos hablando evidentemente de pactos de tipo satánico. ¿Algún pacto de sangre viviste tú en lo personal con ellos? Sí, de hecho cuando pasó esta iniciación, trajeron un aparato con el que hacen la transfusión de sangre. Entonces a mí me inyectaron en mi mano, y siento que me inyectaron mal porque me la dejaron mal, marcada, con morado. Entonces el sacerdote me pasa de su sangre. ¿El sacerdote satánico? Satánico, porque mi sangre era compatible con la de él, porque soy RH negativo. Entonces cuando yo le paso de mi sangre me hace repetir que yo entregué mi alma, mi vida y todo mi ser a Satanás por siempre, y que si yo rompía este pacto, dependía mi familia y mi vida. ¿A cambio de qué hiciste esta promesa? A cambio de amor, yo lo hice. A cambio de amor. Si tú rompías esta promesa, iban de por medio la seguridad y la vida tuya y de tu familia. De mi familia. Qué barbaridad. Se habla mucho también que en estas sectas hay una enorme cantidad de orgías, ¿es cierto eso? Sí, de hecho practicaban orgías entre ellos, practicaban orgías de gente de fuera, porque hay muchas diferentes sectas satánicas, de homosexuales, de lesbianas, de matrimonios, de niños. Y de hecho México está considerado como el 10º lugar en satanismo a nivel mundial, que está arriba de Estados Unidos. Arriba de Estados Unidos. En estas prácticas, en estas orgías a las que tú te refieres, ¿quiénes participaban? Pues los sacerdotes de ahí, de la secta, sacerdotes satánicos, los chicos que estaban ahí. Yo tuve acceso a ciertas orgías porque era por niveles. Yo empecé en el nivel básico, luego en el intermedio y el avanzado, ya jamás no llegué a ese nivel. Pero esto me recuerda al caso actual de P. Diddy. Eran mutilados, eran maltratados en sus partes genitales, eran clavados en cráneos, en cuernos de carneros, de pues esqueletos, en sus partes, hasta que se desangraban, y ellos drogados porque no se acordaban de lo que estaban haciendo. A ver, explícame esto. El hecho de que digas que son lastimados en sus partes con cuernos, con cráneos, ¿me lo podrías explicar de una manera más clara? Sí, de hecho había un cráneo de un carnero, entonces los cuernos, uno de los chicos entraba en una como posesión
entre la droga y todo el ritual que se estaba realizando. Entonces ellos empezaban a danzar alrededor del cráneo, varios chicos se desnudaban y pues el que caía más poseído se incrustaba en su ano el cuerno hasta que se desangraba. ¿Qué tipo de comida, qué tipo de bebida, qué era lo que ingerían durante este tipo de ritos satánicos, César? Mandaban a chicos avanzados a hospitales clandestinos de México y de otros estados, en el cual se recolectaban abortos. Estos abortos eran llevados a la secta donde estábamos nosotros y eran molidos en unas máquinas que molían los huesos con la carne y le echaban droga, le echaban espermas de animales, espermas de hombres, y eso lo teníamos que ingerir como parte de un ritual. Ante esta situación, en ese momento no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo sí tuve miedo, pero sinceramente yo me cegué en el amor de este Señor. Y pues yo decía, yo estoy haciendo estoy viendo mucha sangre, crímenes de niños inocentes, prácticas que eran asquerosas, pero que yo tenía que participar de esto, porque a nosotros nos estaban amenazando los chavos avanzados que si yo decía algo de lo que sucedía ahí, pues me veía muy mal. ¿Y esto existe hasta la actualidad? ¿Qué era lo que les enseñaban a ustedes en estas sectas satánicas? ¿Qué tipo de prácticas, qué tipo de educación, por llamarla de alguna manera, les daban? Ahí nos enseñaban mucho en cuestión de materias de escuela, porque ellos nos decían que tenemos que ser los mejores de la escuela. Yo salí con promedios de 9 y 10 en la secundaria, en el CCH, pues fui uno de los mejores alumnos, y eso nos tenían siempre de que debemos de ser los mejores en todo. Nos enseñaban mucho satanismo, todas las ramas del satanismo como brujería, hechicería, santería, bueno, todo lo que... Santería. Todo lo que se refiere a satanismo. Nos enseñaban acerca del vudú y otras de prácticas en otros países como Brasil, Haití, África. Y recuerdo que nos enseñaban mucho estas enseñanzas de todo lo que es ocultismo, de telepatía, de telequinesis, pues estar preparados en todas las áreas que, pues, al final de cuentas, todo hacen en el satanismo. ¿Recibían algún tipo de enseñanza física? ¿Algún tipo de ejercicios, en fin? Nos enseñaban artes marciales, pero como callejera, con cadenas, boxes, porque en cada movimiento de las artes marciales representa una kata, y cada kata representa un símbolo de un animal. Y este símbolo representa también una simbología en el cual, al unir un ejercicio de katas, representa una invocación a un dios, que es un dios pagano, y que este dios es Satanás. Entonces todo esto nos enseñaban ahí en la secta, de que todo lo que hacíamos era para alabar a Satanás en todas las áreas, tanto físico como mental y espiritual. En este momento en que estás dando tu testimonio a todo el país, ¿no te da miedo a las repercusiones o a las venganzas que puedan tener hacia ti? No, tuve muchas represalias, muchos ataques, golpes seguidos, golpizas que me dieron amedrentándome a mí y a mi familia, pero yo creí en Dios y Dios me protege hasta ahorita. Dime una cosa, ¿en qué momento, después de estar tantos años en esta secta, en qué momento te llega la luz divina para decir, quiero cambiar de vida, quiero acercarme a Dios nuestro Señor? Yo cuando empiezo a querer saber de Dios, fue porque en un congreso satánico vinieron diferentes partes del mundo a este congreso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1977. Y en este congreso recuerdo que un sacerdote satánico de Argentina se levantó y tomó el micrófono y dijo unas palabras que a mí me impactaron. Dijo, ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? Y todos gritan con gritos tremendos y aplauden y todo. Y de repente dijo esto, ¿cuántos creen? Pero hay un todopoderoso. Y un silencio tremendo en el lugar. Y dijo este sacerdote satánico de Argentina, ese todopoderoso es Cristo Jesús. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy con el poderoso, yo quiero conocer ese todopoderoso. Entonces empezó mi ansia de buscar de ese todopoderoso que era Jesucristo. Y pues quise escaparme, quise buscar por medio de libros. Allá nos leían la Biblia, pero también nos confundían con la Biblia satánica.
Y pues cosas que pues yo quería saber, pero no tenía quien me enseñara, quien me ayudara a salir de ese lugar por miedo o sea, que tentaran contra mi vida y la de mi familia. ¿Qué pasaba mientras con tu familia? ¿No estaban ellos enterados de lo que tú estabas viviendo, siendo una criatura tan pequeña? No, de hecho mi papá nunca, yo salía en la madrugada y mi papá a veces se daba cuenta y me decía, ¿dónde vas? Le digo, voy a caminar. Me decía, nada más cuídate. Pero nunca me dijo, ¿por qué llegas tan tarde? O sea, mi papá nos dio mucha libertad, pues nada más que libertad, libertinaje. A mí más que nada porque mi hermano era más reservado, pero algo que a mí me dolió mucho fue que yo rompí el pacto y ante esto atentaron contra un familiar mío. ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas con el 666, que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo, que tiene el 666. Entonces a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo. Yo me pusieron una marca en mi hombro derecho. Y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda, yo dije, yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro. Entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos, yo iba de retache y iba caminando en la carretera Saltillo. Entonces me encuentran en una camioneta, los mismos de la secta me golpearon, que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron. Entonces me regresan a la secta, me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda. Entonces cuando yo me fijo bien en esa persona, yo creo que es una mujer por su forma que tenía. Entonces yo pensé que iban a hacer un ritual, un sacrificio como el que hacían ahí, pues en ese lugar. Ajá. Entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá. Sacrificaron a tu madre. Sí. ¿Presenciaste ese sacrificio? Sí, para mí antes era muy doloroso porque yo tenía 9 años de no verla. Yo pensé que le iba a encontrar en otra situación a mi madre, pero tuvo que ser así. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios no nos puede probar más allá de lo que nos soportemos y que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Yo sé que esa salida fue Jesucristo cuando yo conocí de Él y ella fue abierta completamente porque yo había roto un pacto que a mí se me había olvidado por miedo. Cuando presencio esto, pues lo último que recuerdo es que toda mi cabeza quedó bañada en sangre. Y como ¿La sangre de ella? La sangre, porque me pusieron uno de sus pechos de ella. Entonces fue abierta con una daga, hasta escuché cómo tronaban sus costillas. Y lo último que recuerdo es que como una cachetada me pegó su corazón en mi cara. Y yo perdí el conocimiento. Y recuerdo que, pues cuando volví en sí, yo pensé que había sido una pesadilla. Y cuando despierto bajo corriendo al subterráneo y veo toda la mesa batida en sangre. Y yo dije, no fue un sueño, fue realidad. Y yo le pedí a Dios en ese momento, le digo, Dios Todopoderoso, ¿dónde estás? No sé, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué estoy en este lugar? Pero después de eso, yo huí de la secta y busqué ayuda a iglesias cristianas. ¿Encontraste al pastor Hugo? Al pastor Hugo. ¿Qué sucedió entonces? En ese entonces mi familia se empezó a alertar porque yo vomitaba mucha sangre. Mi familia no me creía porque yo no tenía dolores. Las acciones malas traen consecuencias malas. Por más que se arrepintiera, por más que hiciera lo que hiciera, que se volviera cristiano y todo, la iba a pagar. La pagó de la peor manera, con su propia madre.